María quedó sorprendida de que la puerta de la casa de campo no estuviera cerrada con llave. Entró y de inmediato notó que algo no estaba bien. En la terraza había ropa tirada al revés, tazas y mangas sucias sobre la mesa, restos de comida en el plato. María se inquietó. ¿Quién pudo haber estado aquí? No solían dejar todo desordenado y con los platos sucios. Además, la suegra y el suegro no tenían planeado ir a la casa de campo hasta la semana siguiente. Su esposo, Masa, no volvería de su viaje de negocios hasta mañana. Ellos solo pensaban pasar el fin de semana allí después de que él regresara. Pero ahora María estaba sola, pues había tomado un permiso para ir a limpiar la casa de campo. De repente, desde la sala llegaron sonidos extraños, como si alguien estuviera allí. Fue entonces cuando María sospechó que algo andaba mal. Pensó que alguien había irrumpido en su casa de campo. Podría ser un indigente o unos adolescentes, ya que había alimentos como cereales, pastas y carne cocida, además de café y té, era suficiente para no morir de hambre. También había cosas viejas que la suegra había guardado. Recordó cómo se habían burlado ella y Georgie el año pasado, cuando el río se desbordó y quedaron aislados en la casa de campo por 2 semanas. En ese entonces, su suegra había sido una gran ayuda y Masa la recordó con cariño. Sin embargo, otro pensamiento terrible pasó por su mente. ¿Y si Gouche no estaba realmente en un viaje de negocios? ¿Y si había venido a la casa de campo con alguien más? María, joven e ingenua, sintió pánico ante la idea de encontrar a Gouche allí con otra persona, esperando salir sin ser descubierto. Pero luego se sintió avergonzada de pensar algo tan absurdo. Llevaban apenas 2 años casados y Gouche nunca le había dado motivos para desconfiar. Reprochándose a sí misma, María abrió la puerta de la sala y se quedó congelada de asombro. En el sofá, bajo una manta, una joven dormía profundamente. Era casi una niña, con el cabello claro y una nariz respingada. La chica, abrazada a la manta como si tuviera frío, abrió los ojos ligeramente y murmuró: «Mamá, ¿eres tú?». María quedó atónita. La joven parecía haber quedado empapada por la lluvia y, con una sonrisa soñolienta, volvió a cerrar los ojos y se durmió nuevamente. Por un instante, María sintió que esa no era su casa de campo, aunque todo alrededor lucía exactamente igual. Incluso el color de las paredes parecía diferente, tal vez era la luz del sol. Aturdida, María se sentó en el banco de la terraza, uno que ellos no tenían, cerró los ojos y contó hasta 10, como le enseñó su abuela cuando era niña para calmarse. Cuando volvió a abrir los ojos, se dio cuenta de que estaba sentada sobre un tronco cerca de la terraza, sujetado por 2 tocones de madera. En ese momento, el teléfono de Gouche vibró en su bolsillo. Era su esposo, preguntándole por qué no respondía y si todo estaba bien. María, aliviada de oír su voz, le contó de forma confusa que había una chica en la casa de campo, pero él no le creyó. ¿Quién querría meterse en nuestra casa de campo? ¿Estás segura de lo que viste?, preguntó. Sí, seguro, respondió ella, está dormida en el sofá verde. Pero Gouche insistió en que eso no podía ser, que el sofá en la sala era marrón, no verde, y le sugirió que tal vez estaba cansada del trabajo. No te preocupes, le dijo, mañana regresaré y veré qué sucede. María, aún sintiéndose insegura, fue a verificar el sofá y, efectivamente, era marrón. No había señales de la chica. Todo parecía muy extraño. Esa noche regresó a casa en tren, sintiéndose asustada y confundida. Cuando Gouche llegó el viernes, María se tranquilizó un poco. Pasaron un agradable fin de semana juntos y, poco después, María descubrió que estaba embarazada. Con el tiempo, aquella historia extraña fue casi olvidada. María llegó a pensar que todo había sido un sueño. Sin embargo, años más tarde, cuando su hija Irma ya había crecido y se preparaba para celebrar su cumpleaños número 16, María recordó aquel día. Al ver a Irma, con sus trenzas rubias y su nariz respingada, supo que la niña que había visto en el sofá verde había sido un vistazo de su propio futuro. Aunque Gouche se reía y no le creía, María estaba convencida de que había presenciado un milagro. Sabía, con certeza, que aquel día había visto a su hija por venir. Desde entonces, María guardó ese recuerdo como un pequeño secreto, un momento en el que el tiempo pareció doblarse sobre sí mismo. Cada vez que observaba a Irma, veía en ella a aquella niña adormecida en el sofá verde, y no podía evitar sentir una mezcla de asombro y gratitud. ¿Qué había sido aquello?
Un sueño premonitorio, una visión del futuro, o simplemente una coincidencia que su mente cansada había entrelazado con su presente? No tenía respuestas, pero tampoco las necesitaba. Lo importante era que Irma estaba allí, creciendo sana y feliz, llenando su hogar de risas y momentos inolvidables. Y aunque nunca lograra convencer a Gouschen y a nadie más de la autenticidad de lo que había vivido, María sabía en su corazón que había sido real. Los pequeños milagros de la vida a veces no necesitan explicarse, solo necesitan vivirse y recordarse con amor. Ahora, con su hija entrando en la adultez, María encontraba consuelo en la certeza de que, en medio de la confusión de aquel día lejano, había recibido una bendición, la certeza de que su familia sería completa y feliz. Con el tiempo, el sofá verde fue reemplazado por otro más moderno, pero en la memoria de María siempre conservaría su peculiar color y con él, la extraña y maravillosa historia de aquella tarde. A medida que Irma crecía, María a menudo recordaba la quietud de aquel instante extraño, cuando la realidad y lo desconocido parecieron fundirse por un momento. Había algo profundamente tranquilizador en ello. Aunque Gouschen y los demás seguían considerando la historia una ocurrencia curiosa o un simple malentendido, María no necesitaba explicaciones. Cada vez que veía a su hija, sabía que había algo especial en aquel día. Irma se convirtió en una joven brillante y cariñosa. Las tardes en la casa de campo pasaron a ser recuerdos cálidos de una infancia feliz, con la familia sentada en torno a la mesa compartiendo historias y risas. La vida continuó con sus altibajos, pero el corazón de María permanecía lleno de gratitud. A menudo pensaba que aquel encuentro fugaz con la niña adormecida no había sido una advertencia ni una visión, sino una especie de regalo del destino, la oportunidad de vislumbrar el amor y la alegría que aún estaban por venir. María nunca dejó de maravillarse de cómo aquel pequeño momento se había convertido en un pilar de sus recuerdos. Con cada cumpleaños de Irma, con cada pequeño logro, María sentía que la vida le había dado un guiño, un recordatorio de que el tiempo, de alguna manera, tiene sus propios misterios. Y aunque el sofá verde ya no estaba, el recuerdo de aquella tarde seguía vivo en su corazón, como un testimonio de los pequeños milagros que la vida a veces nos ofrece. Y así, con el tiempo, María comprendió que aquel extraño día en la casa de campo no había sido un simple malentendido ni una simple coincidencia. La vida, como siempre, seguía su curso y, a medida que Irma crecía, cada pequeño detalle de aquel episodio inicial cobraba un nuevo sentido. Era como si el destino hubiese jugado un papel travieso, revelándole un fragmento de lo que sería su felicidad futura. Los días transcurrieron, y aunque María ya no volvía a la casa de campo tan a menudo como antes, ese lugar siempre conservaría un aire especial, casi mágico. Irma seguía prosperando, volviéndose una joven llena de sueños y metas, y María, orgullosa, observaba cómo aquel misterio del pasado parecía haber sido una especie de bendición. Lo que alguna vez pareció inexplicable ahora se había convertido en una dulce anécdota, un recordatorio de que la vida está llena de momentos inesperados que pueden guiarnos, aunque no los entendamos por completo en el momento. Años después, mientras María se sentaba en la terraza, recordando aquellos instantes que tanto la desconcertaron, sonrió al darse cuenta de que la clave no estaba en descifrar cada detalle del misterio, sino en disfrutar el resultado. La vida había seguido un camino insospechado, pero sin duda, el camino correcto. Y en esa certeza encontró paz, sabiendo que algunas respuestas no están en las palabras, sino en el amor y la felicidad que se construye con el tiempo.